que te quiero plantear esto. En la doctrina que desarrolla la Corte en la sentencia, en un diálogo continuo, en una referencia tanto a los precedentes como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la jurisprudencia interamericana, se señala, se introduce la variable temporal. ¿Cuál es el peso del tiempo en la justificación de la medida cautelar privativa de la libertad? Y ahí es donde creo que está el meollo del asunto. Ahí es donde la Corte se hace la pregunta de, bueno, ¿y si llegamos a los 2 años y subsiste la medida? ¿Por qué es importante esta coordenada temporal en el contexto de la discusión que tenemos? Claro, Miguel, mira, eso justamente me parece que es el punto más importante de esta discusión, como bien lo refieres, porque es, ¿por qué tengo que estar 2 años en la cárcel? O sea, ¿por qué el constituyente estableció un plazo de 2 años que una persona que no ha sido condenada puede estar en la cárcel sin, ya lo habíamos dicho, sin una sentencia en la que se considere que es penalmente responsable de la comisión de un delito? Me voy a desviar primero un poco del tema, porque la Corte Interamericana lo que ha dicho es que tiene que ser temporal. Y realmente no se fija por qué 2 años, no uno, por qué tres, por qué 6 meses. Entonces, realmente es como de, en general los plazos procesales, los plazos que establecen las leyes, regularmente son arbitrarios. El legislador y el constituyente establecen 15 días para la promoción de un juicio de amparo directo. ¿Por qué 15 días? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 16? ¿O Pero por qué no 40? ¿por qué no 40? Y sí se le ha planteado a la Corte, sobre todo en las reclamaciones, que es un periodo de 3 días, nada más por una reclamación. Entonces sí se la cuestiona, oye, es que es inconstitucional el plazo de 3 días que prevé el artículo 104 de la Ley de Amparo para interponer un recurso de reclamación, porque no me da tiempo y eso viene a mi acceso a la justicia. Entonces, esta cuestión de temporalidad realmente es muy compleja analizarla objetivamente. Entonces, la- algo que hay que tener en cuenta con los tiempos sobre la prisión preventiva es que la Constitución dice 2 años. 2 años. Y si en 2 años no te han juzgado, puedes obtener el derecho a salir en libertad. Y también otro punto que establece es que realmente la Constitución establece que ninguna persona puede ser juzgada en más de 4 meses. Sí. O sea, A realmente, veces se nos olvida, ¿eh? sí. A veces se olvida, pero tienes mucha razón en ponerlo, a traerlo pues a la mesa. Incluso este fue el parámetro que usó la Corte en un precedente, que es 4 años, perdón, 4 meses para que te juzguen si la pena no excede 2 años y si la pena excede de estos 2 años, un año. Entonces, un año para que te juzguen. Sí. Entonces, es un poco problemático. Si vemos estos dos plazos de 4 meses y de un año, a la luz de los 2 años, parece excesivo. O sea, si yo tengo el derecho a que si me están acusando de un delito que merita más de 2 años de prisión, que son los de alto impacto que ya platicamos, Ujú. ninguno de esos tiene una pena de 2 años, tengo derecho a que me juzguen en un año. Entonces, cuando mucho podría estar en prisión preventiva oficiosa un año, porque en un año ya, entonces me estás Y la duplicando propia Constitución se fue al doble. Así es. Establece Bien. el doble de lo que establece la propia Constitución. La propia Constitución establece un año y luego dice, pero en oficiosa 2. Como parece cuidándose de, híjole, si no da tiempo, bueno, Pero ¿no será en función de la excepción? sí. ¿Del ejercicio del derecho a la defensa? Bueno, el artículo 17 establece que la justicia debe ser pronta, rápida, imparcial, completa. Entonces, los tribunales tienen la obligación de resolver a la brevedad posible, lo más rápido posible, e incluso se da un margen de un año. Ahora, en ejercicio del derecho de defensa, bueno, podemos caer en muchas complicaciones. Incluso la propia Corte Interamericana ha reconocido que la defensa es natural. O sea, realmente si a cualquiera de nosotros creo que nos acusan de un delito, nos vamos a defender Claro. y vamos a poner apelaciones, juicios de amparo, reclamaciones, Lo recursos que de la ley nos permite. lo que la ley nos permita. Entonces, eso puede tomar tiempo. Sí considero que, y te doy la razón en ese sentido, que puede ser que diga, bueno, pero es que si interpone la apelación o si hay una apelación dentro del O está requiriendo la presencia de un testigo que está en otro país y que es difícil de traer al proceso o de alguna forma contar con su testimonio. Sí, incluso simplemente la situación que estamos viendo ahorita de emergencia sanitaria con el COVID, estuvieron suspendidos los plazos procesales más o menos del 17 de marzo de 2020 al 3 de agosto. Entonces, y de repente una cosa que dice, aquí no se cuenta. Incluso también eso ya fue materia de análisis de, bueno, pero ¿eso cuenta o no cuenta? O sea, los tengo que tomar en cuenta para los 8 años que tengo para promover un amparo directo. Entonces, el tema temporal, lo único que podemos decir es que realmente el plazo es arbitrario desde mi punto de vista.
La Constitución establece 4 meses de delitos menores, 1 año de delitos graves y 2 años de prisión preventiva oficiosa para los delitos de alto impacto. Ahora, otro tema que es importante destacar es que hay que tomar en cuenta, ya lo habíamos mencionado, cuál ha sido la actitud de las partes que se van a defender. Otra, lo mencionas muy bien, también lo ha dicho la Corte Interamericana, es la complejidad del asunto. También. Hay que ver qué tantas pruebas requiero para defenderme. A veces es un peritaje y pues un peritaje, digo, que en esta mesa haya una huella, pues tal vez no es tan rápido. O depende de los hechos que haya que probar, la complejidad. Hay procesos penales, digo, estoy pensando en delincuencia organizada, delitos de naturaleza financiera, etcétera, que tienen mucha complejidad, incluso hasta varios tomos en una carpeta de investigación, etcétera. Sí, pruebas muy complejas, que hay muchas personas que están involucradas, hay delitos que no pueden cometerse con una sola persona o agravantes que no se cometen con una sola persona y hay que investigar a varios. Entonces hay que tomar en cuenta esa complejidad. También hay que tomar en cuenta cuál ha sido la actitud del sistema en general de justicia. También lo ha reconocido la Corte Interamericana. Es de, bueno, pero ¿le está echando ganas el Estado o no? O sea, ¿está cumpliendo con los plazos? ¿Está siendo activo o no? Porque también en ese caso podría ser que, bueno, tal vez sí ha habido cierta negligencia por el Estado y se ha tardado mucho en resolver este asunto. Entonces, bueno, hay que ver qué vamos a hacer en ese supuesto. Entonces, el elemento temporalidad me parece que hay que atender a... tampoco podemos verlo tan abstracto. También me parece que, así como planteaba las excepciones en cuanto al criterio material, creo que también aquí podemos bajarlo y decir, bueno, pero si esta persona está acusada de un delito complicadísimo, porque vemos que hay delitos descritos en el Código Penal Federal, hablando en términos de la federación, que son muy complejos. Sí, Que no, dicen, sin es duda, que yo sin hice duda, esto, pero ¿esto entra o no entra? Pero aquí la ventaja es que creo que tenemos un aval de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana dice, uno de los criterios es la complejidad del asunto. Así es. La propia Corte Interamericana ya dijo que la complejidad del asunto y es cómo voy a probar y qué tanto y cuáles son los hechos a probar. O sea, no es lo mismo probar que tal vez una persona disparó a como mencionabas de pues, una empresa que tiene una contabilidad de 1000 tomos, me voy a tardar, tal vez el Ministerio Público se va a tardar en revisarlos. Sí, o perseguir delincuencia transnacional, que requiere cooperación judicial internacional, etcétera. No, no está tan sencillo. Así es.